Hola, un saludo a todos y bienvenidos al módulo 2 de medidas de resultado. Bueno, recordar que esta actividad formativa está financiada a través del programa Next Generation de la Unión Europea. Vamos con el índice, vamos a ver una pequeña introducción, luego vamos a ver lo que es una proporción, que me imagino que ya sabréis lo que es, una odds y una tasa. Vamos a describir luego las medidas de frecuencia, como puede ser la incidencia acumulada, la densidad de incidencia y la prevalencia, y las medidas de asociación, como puede ser el riesgo relativo y la odds ratio. Y luego simplemente vamos a comentar a lo último, que son las medidas de impacto, que son un poquito más complicadas de calcular y más complicadas de entender. Son muy importantes en epidemiología, pero bueno, no las vamos a definir, no vamos a ver cómo se calculan, simplemente que sepáis de su existencia. En epidemiología pues tenemos tres tipos de medidas: medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. Vamos a ver sobre todo las dos primeras y vamos a comentar, como ya hemos dicho, simplemente las últimas. Las medidas de frecuencia, bueno, pues es el paso inicial de toda investigación epidemiológica, que sirve para medir la frecuencia de eventos con el fin de establecer comparaciones entre distintas poblaciones o en la misma población a través del tiempo. Las medidas de frecuencia permiten valorar lo común que es un fenómeno de interés, pues lo que puede ser, por ejemplo, la proporción de personas que fallecen por COVID, la proporción de personas que fuman, etcétera. Entonces vamos a ver lo que es una proporción o porcentaje, vamos a ver lo que es una razón, una odds, una tasa, y vamos a ver lo que es una incidencia acumulada, densidad de incidencia y una prevalencia. Bueno, una proporción es una fracción donde el numerador sí está incluido en el denominador, o también otra forma de decirlo sería entre casos a favor o dividido entre casos totales. El valor de una proporción varía entre 0 y 1 y no tiene unidades y se suele expresar en porcentajes. Por ejemplo, si el número de varones es de 300 y 200 el de mujeres, entonces la proporción de varones es 300 entre 500. Decimos que el numerador está incluido en el denominador porque veis que el 300 serían los casos a favor y dentro de los casos totales también está el 300. Porcentaje es una proporción expresado en tanto por cien. Por ejemplo, en este caso, en lugar de 0,6 podemos decir que es lo mismo que un 60%. Razón. Es una fracción, es un cociente donde el numerador no está incluido dentro del denominador. Puede tomar valores entre 0 e infinito y no tiene unidades. Una razón sería casos a favor, lo mismo que antes, y casos en contra. ¿De acuerdo? Este tipo de concepto, nosotros a lo mejor en España utilizamos mucho el tema de la proporción o probabilidad, ¿no? Como hemos dicho, la proporción, como hemos visto aquí. Sin embargo, en Reino Unido se utiliza más que la proporción, se utiliza la razón, es decir, el cociente entre casos a favor y casos en contra. Nosotros en el ejemplo, siguiendo el ejemplo de antes de las 300 hombres y 200 mujeres, la razón sería 300 entre 200, que es 1,5, que podríamos decir que hay 1,5 varones por cada mujer. Y es exactamente muy parecido, el resultado no es que sea lo mismo, pero el concepto es lo mismo. Da lo mismo decir que la odds o la razón es de 1,5 que la proporción es de 0,6. Odds o ventaja es un caso particular de la razón. La odds es una razón donde el numerador ya no es que sea casos a favor, sino es la probabilidad de que ocurra un suceso, P, y el denominador es la probabilidad de que tal suceso no ocurra, sería 1 menos P. En este caso, por ejemplo, en la odds de ser varón, que si estamos diciendo lo ponemos a modo de proporción, sería 300 entre 500 y el denominador sería 200 entre 500, que al fin y al cabo nos da lo mismo que antes, 300 entre 200, los 500 se anulan y es 1,5. Puede tomar valores entre 0 e infinito y no tiene unidades. Recordad, la odds se utiliza mucho, sobre todo en Reino Unido. Tasa es un cociente, es como si fuese una proporción que lleva incorporado en el denominador unidades de tiempo. Unidades de tiempo que suelen ser pues, años, meses, días. El numerador es el número absoluto de casos y en el denominador aparece la suma de los periodos que ha estado cada individuo en el estudio. Sería casos a favor entre la suma del tiempo que han estado todos los individuos en estudio como denominador. Puede tomar valores entre 0 e infinito y aquí sí que tenemos unidades que van a ser tiempo a la menos 1. Expresa la velocidad de ocurrencia o fuerza de morbilidad de la enfermedad.
Si nosotros decimos, por ejemplo, que en una población la tasa de infarto es de 0,008 años a la menos 1, la interpretación es que hay en una población de a lo mejor de cada 1000 habitantes tenemos 8 infartos al año. Esto es importante, ¿vale? Aquí hasta ahora no teníamos unidades y aquí sí tenemos unidades. Este 0,008 años a la menos 1, que se puede expresar de esta forma, es lo mismo que si hicimos de 0,08 dividido entre 10, es decir, aquí le quitamos un 0, pero lo dividimos entre 10. Es lo mismo que si decimos 0,8 entre 100, o si es lo mismo que decimos 8 entre 1000. Entonces, y así, bueno, así podríamos seguir, 80 entre 10.000, etcétera. Entonces decimos que en una población de 1000 personas, 8 van a desarrollar el evento al cabo de un año, las unidades que tengamos. Vamos a ver un ejemplo. Imaginad que tenemos 5 pacientes, de los cuales 3 desarrollan el evento. Entonces tenemos el paciente 1 hasta 1 año, el paciente 2 hasta 2 años, el paciente 3, 3 años, y el paciente 4, 4 años, y el paciente 5 años. En total, ¿cuánto tiempo hemos estado de seguimiento de todos los pacientes? 15 años. 1 y 2, 3, 3 y 3, 6, 6 y 4, 10, 10 y 5, 15 años. Entonces, la tasa sería, casos a favor, que serían estos 3 eventos, del paciente 1, 4 y 5, y entre el tiempo total, que serían 15 años. Esto es 0,2 año a la menos 1, y haciendo el mismo cálculo sencillo matemático que hemos hecho antes, diríamos que es 2 entre 10 o 20 entre 100. Entonces, diríamos que en una población de 100 personas, se producen 20 eventos al año. Entonces esta es la interpretación de una tasa. A modo de resumen, la proporción es el cociente entre casos a favor, casos totales, no tiene unidades y los límites es entre 0 y 1 o entre 0 y 100% en caso de que lo queramos expresar en porcentaje. La razón, casos a favor entre casos en contra, no tiene unidades, y 0 entre infinito. ¿Esto por qué es 0 entre infinito? Porque imaginad que estamos en una población, bueno, un ejemplo de 10 personas donde hay 10 mujeres y tenemos 0 hombres. Entonces, si dividimos las 10 mujeres entre 0, ya sabéis que cuando dividimos entre 0 el resultado es infinito. Por eso tiene que el límite sería infinito. La odds es lo mismo que una razón, pero en lugar de con casos a favor, la probabilidad de los casos a favor y la probabilidad de los casos en contra, que sería lo mismo que una razón. Y la tasa, lo mismo. La tasa sería casos a favor entre la suma del tiempo de las personas que han estado en el estudio. Lleva unidades, tiempo a la menos 1, y también los límites entre 0 y infinito. Vamos a ver ya lo que serían las medidas de frecuencia. A partir de aquí vamos a profundizar ya un poquito más. La incidencia es una proporción, ¿vale? Casos a favor entre casos totales, pero de casos nuevos de enfermedad que aparecen en una población susceptible. Es decir, se excluyen aquellas personas que ya están enfermas, porque si estás enferma no puedes volver a adquirir la enfermedad. Si tienes un cáncer de pulmón, no puedes volver a debutar con cáncer de pulmón. Bueno, suponemos el ejemplo de una persona que tiene una recidiva, por ejemplo. Y a lo largo de un periodo de tiempo, por ejemplo, podemos evaluar en un año las personas que desarrollan una enfermedad a lo largo de ese año. Entonces, en epidemiología tenemos 2 medidas de incidencia muy importantes: la incidencia acumulada y la densidad de incidencia. La incidencia acumulada es la proporción de individuos sanos que desarrollan la enfermedad en el periodo de tiempo establecido. Lo que os he dicho, por ejemplo, vamos a ver en un año, de las personas que no tienen cáncer, cuántas de ellas desarrollan cáncer, valorando que todos los individuos se han expuesto al mismo tiempo al factor de riesgo. Eso es, un año, por ejemplo. Entonces, la incidencia acumulada sería el número de casos nuevos de una enfermedad durante el seguimiento, en total de población en riesgo al inicio del seguimiento. Es decir, en riesgo quiere decir que no tienen la enfermedad. Si las personas que tengan la enfermedad las dejamos fuera. La tasa de incidencia o densidad de incidencia es lo mismo de antes, pero con el tiempo que han estado los pacientes en estudio. Se tiene en cuenta el tiempo que cada individuo ha sido observado, lo que hemos visto antes de la tasa. La densidad de incidencia no es, por lo tanto, una proporción, sino una tasa, ya que el denominador incorpora la dimensión de tiempo. Sería el número de casos nuevos de una enfermedad durante el periodo de seguimiento, lo mismo que la incidencia acumulada, y aquí en el denominador sumamos los tiempos que ha estado cada persona en observación, como el ejemplo que hemos visto antes de la tasa. Imaginad un ejemplo como el similar al de antes. Tenemos que 2 personas han fallecido
y 4 no han fallecido. Hay 2 personas que desarrollan la enfermedad, una está un cuarto de año, lo que sería la primera, la segunda está 3/4 de año y las 4 personas están 1 año y no han desarrollado el evento. ¿Cuántas personas desarrollan el evento? 2, que serían las 2 en rojo. ¿Cuánto tiempo hemos estado estudiando, analizando las personas del estudio, las 6 personas? Pues tenemos una que ha estado 0,25, la segunda 0,75 y luego tenemos 4 personas que han estado 1 año. Por lo tanto, tenemos 2 personas que han desarrollado el evento y la suma total de estudio ha sido de 5 años. Entonces, el resultado de la densidad de incidencia es 0,4 años a la menos 1. Prevalencia. La prevalencia es como si fuese una foto, así como la incidencia acumulada hemos dicho que es en un periodo de tiempo determinado, como si fuese un vídeo, tenemos un momento inicio y un momento fin. La prevalencia es una foto, es la proporción en un momento determinado. Cuantifica la proporción de individuos de una población con y sin enfermedad que padecen una enfermedad en un momento o periodo de tiempo determinado. Una foto, ¿vale? Número de casos con la enfermedad en un momento dado, total de población en ese momento. Se incluye las personas que no tienen la enfermedad y las que sí tienen la enfermedad. Un ejemplo, en una muestra de 270 habitantes seleccionados de forma aleatoria, de una población de 65 años o mayores de 65, se presentó que 111 presentaban la obesidad. Entonces la prevalencia de obesidad simplemente va a ser casos a favor, 111 entre 270, pero eso es una foto en un momento de tiempo determinado. Factores que pueden modificar las proporciones de prevalencia observadas en un momento de tiempo, es decir, qué cosas hacen que la prevalencia aumente o disminuya. Evidentemente, como hemos dicho, la prevalencia es una proporción, entonces, si aumenta la prevalencia puede ser de 2 formas, que aumenta el numerador, que puede ser por enfermedades crónicas, es que se va sumando gente con incidencia nueva, ¿vale? Que queda en un bote ahí de personas enfermas y se prolongan. Prolongación de la vida de pacientes incurables, pues a lo mejor que se alargue la esperanza de vida de esos pacientes enfermos, eso hace que aumente la prevalencia. Aumento de los casos nuevos, claro, si tenemos más pacientes que debutan con la enfermedad, el saco de la prevalencia va a aumentar. Mejora de los procedimientos diagnósticos, si yo consigo unos procedimientos diagnósticos que detectan a lo mejor con mayor anticipación a esas personas enfermas, el bote de la prevalencia va a aumentar. Y la inmigración de personas susceptibles o casos, personas ya enfermas. Si entran al país personas que ya están enfermas, pues el numerador aumenta. Otra forma es que aumenta la prevalencia disminuyendo el denominador. Si las personas que están sanas fallecen, claro, nos quedamos con personas enfermas, por decirlo así, entonces aumenta la prevalencia. O si las personas sanas se van, pues lo mismo, aumentaría la prevalencia de la enfermedad. Y luego, cosas que hacen disminuir la proporción de prevalencia, disminuyen el numerador. Pues enfermedades agudas que son de corta duración, si pues a lo mejor una persona estaba enferma la semana pasada, pero hoy en día ya no está enferma. Mortalidad alta de los casos, si esas personas que están enfermas fallecen, ya no son personas enfermas porque han fallecido. ¿Qué pasaba con el SIDA en sus orígenes? A lo mejor, lo digo a grandes rasgos, ¿vale? Sin profundizar, a lo mejor había una alta incidencia del SIDA, porque había mucha gente que debutaba con la enfermedad, pero a lo mejor la prevalencia del SIDA era pequeña porque la gente fallecía. Entonces había una alta incidencia, pero había una baja prevalencia. Bueno, puede hacer disminuir la prevalencia con la disminución de casos nuevos, la emigración de casos si tenemos que las personas enfermas se van, o si la mejora de tratamiento, si conseguimos que una persona que esté enferma, mediante un nuevo tratamiento conseguimos que ya no esté enferma, pues la prevalencia va a disminuir. Y aumenta en el denominador, es decir, inmigración de personas sanas, si vienen personas sanas, pues la prevalencia va a disminuir, y la inmigración de personas no susceptibles, pues como puede ser personas vacunadas, las cuales en teoría no se van a poner enfermas. Diferencias entre incidencia y la prevalencia. La incidencia es el número de casos nuevos, recordar, ¿vale? De casos nuevos normalmente en un periodo de tiempo, inicio y fin, es como si fuese un vídeo, estamos grabando un vídeo. Y la prevalencia es el número de casos existentes en un momento dado de tiempo, es como si fuese una foto.
La incidencia informa del proceso de forma longitudinal, principio y fin, como puede ser en un año cuántas personas han tenido COVID o han desarrollado cáncer, etc. Y la prevalencia informa de forma transversal, en un momento puntual. Ambas son proporciones que oscilan entre 0 y 1. Medidas de asociación. Bueno, esto hasta ahora las medidas de frecuencia ha sido un poquito de calentamiento y ahora ya vamos un poquito con las medidas de asociación. Aquí vamos a dividir ya cositas. Estas medidas comparan una medida de frecuencia de enfermedad, incidencia o prevalencia en expuestos respecto a un grupo de no expuestos, con el fin de estimar la magnitud de la relación entre la exposición y el efecto. Las medidas las medidas de asociación son comparaciones de incidencias, al fin y al cabo. La incidencia de la enfermedad en personas que estuvieron expuestas al factor frente a la incidencia de esa enfermedad en las personas no expuestas. Las medidas de asociación más empleadas son el riesgo relativo, el incremento relativo del riesgo, que se obtiene a partir del riesgo relativo, la odds ratio, la razón de prevalencias y la razón de tasas. Al fin y al cabo, siempre vamos a estar dividiendo, en casi todos los casos, menos la odds, que funciona un poquito diferente, la incidencia en los expuestos frente a los no expuestos. El riesgo relativo es el cociente entre la incidencia acumulada en personas expuestas frente a la incidencia acumulada en personas no expuestas. Expresa por cuánto se multiplica el riesgo o la probabilidad del desenlace en personas expuestas frente a las no expuestas. Se puede interpretar como la fuerza de la asociación entre una exposición y una enfermedad. Ojo, muy importante, el riesgo relativo no puede utilizarse en los estudios de casos y controles, ¿de acuerdo? Porque recordad que los casos y controles empezábamos seleccionando a personas enfermas y los controles a personas sanas. El riesgo relativo se calcula en los estudios de cortes o en los ensayos clínicos. El riesgo relativo, calculamos la incidencia en el grupo de expuestos, que sería A entre A más B, que sería la incidencia acumulada en el grupo de expuestos, y lo dividimos entre la incidencia acumulada en el grupo de los no expuestos, que sería C entre C más D. Y esto sería el riesgo relativo. La interpretación del riesgo relativo es, si el riesgo relativo es igual a 1, pues que sería el valor nulo, da lo mismo estar expuestos que no estar expuesto. Si el riesgo relativo es mayor que 1, la exposición es un factor de riesgo, la exposición es perjudicial. Si el riesgo relativo es menor de 1, la exposición es un factor protector, la exposición sería beneficiosa. Vamos a ver un ejemplo. Imaginar que tenemos a 853 personas que han tenido una exposición pasiva al tabaco, de las cuales 20 desarrollan, o son 20 madres, las cuales han tenido un recién nacido de bajo peso. Por otra parte, tenemos a 1.620 madres que no han tenido una exposición pasiva al tabaco, y sin embargo de las cuales 14 de ellas han tenido un recién nacido bajo de peso. La incidencia acumulada en el grupo de expuestos sería casos a favor 20 entre casos totales, 853, y la incidencia acumulada en el grupo de no expuestos sería 14 entre 1.620. Esto nos da un resultado de 2,713, entonces podríamos decir que la exposición pasiva del tabaco multiplica por 2,7 el riesgo de tener un recién nacido de bajo peso frente a aquellas personas que no han tenido una exposición pasiva al tabaco. Riesgo relativo mayor que 1 significa que la exposición pasiva al tabaco es un factor de riesgo en relación al tener un recién nacido de bajo peso. Incremento relativo del riesgo. Es el riesgo de más que tienen los expuestos en relación a los no expuestos. Es el riesgo relativo menos 1 multiplicado por 100. En el ejemplo anterior hemos dicho que sería 2,73, la exposición pasiva multiplica por 2,73 el riesgo de tener un recién nacido bajo peso. El incremento relativo del riesgo sería 173%, entonces también podemos decir que los expuestos de forma pasiva al tabaco tienen 173% más de riesgo de tener un recién nacido de bajo peso. Las dos cosas es lo mismo decir que multiplica por 2,71 o que tienes un 173 más de riesgo. Odds ratio. Como se suele decir, es más fácil calcular una odds ratio que definirla. En los estudios de casos y controles, dado que la incidencia es conocida, que no se puede calcular, como ya hemos dicho, el método de estimación del riesgo relativo, de estimación, ojo, es diferente y se calcula mediante la odds ratio. La interpretación de la odds ratio es lo mismo que el riesgo relativo. Igual a 1, valor nulo. Mayor que 1, factor de riesgo. Menor que 1, factor protector.
Entonces, cuando tenemos un estudio de casos y controles, recordar que seleccionábamos en un primer momento las personas enfermas, los casos, y las personas que no tienen esa enfermedad, controles, y miramos de forma hacia el pasado quién estaba expuesto y quién no estaba expuesto. Entonces, la 8 ratio se calcula como un producto en cruz, A por B dividido entre B por C. Esta es como la forma fácil de calcularla. Si, por ejemplo, tenemos casos de enfermedad coronaria y personas que no tienen dicha enfermedad y miramos respecto a fumadores, no fumadores, es decir, en esta tabla 2×2, si calculamos la O ratio, sería 112 por 224 dividido entre 176 por 88 y da 1,62. Entonces, diríamos que los fumadores presentan una ventaja 1,62 veces superior de tener la enfermedad coronaria respecto a los que no fuman. La O ratio es muy importante en estadística porque es la medida de asociación que estiman los programas informáticos, o es la medida de asociación que se estima cuando se realiza una regresión logística, cuando queremos predecir una variable dicotómica. Dicotómica es que tiene dos posibilidades, exitus, no exitus, por ejemplo. Eso es, fallece, no fallece, si va a tener recidiva, no recidiva. De acuerdo, una variable dicotómica, dos posibilidades. El ejemplo más común, hemos dicho, sería el exitus. Vamos a ver un poquito, aunque luego más adelante se verá en la última parte del curso en relación a la parte estadística, la interpretación del intervalo de confianza, del riesgo relativo y la O ratio, aunque ya os digo que se verá con un poquito más en detalle más adelante. En el caso del riesgo relativo y de la O ratio, si el intervalo de confianza incluye el valor 1, que hemos dicho que es el valor nulo, indica que la diferencia observada no es estadísticamente significativa. Las diferencias encontradas pueden deberse al azar, y lo más probable, como norma general, podemos decir que el p-valor va a ser mayor a el nivel de significación que tengamos, que suele ser del 0,05. Si por el contrario el intervalo de confianza no incluye el valor 1, significa que el resultado es estadísticamente significativo y por lo tanto lo más probable es que el p-valor sea menor de 0,05. En este caso, por ejemplo, este ejemplo de O ratio, si su intervalo de confianza al 95%, vemos que el primero y el cuarto no cruzan el valor 1, por lo tanto estos dos valores serían estadísticamente significativos, mientras que el resto de intervalos de confianza que sí cortan al valor 1 no serían estadísticamente significativos, como puede ser este 2, este 3, el quinto, sexto y el séptimo. Bueno, continuamos. La razón de prevalencias sería el equivalente al riesgo relativo, pero en lugar de trabajar con incidencias acumuladas, vamos a trabajar con prevalencias. Es el cociente entre la prevalencia en personas expuestas a un factor de riesgo y la prevalencia en personas no expuestas a dicho factor. Lo que he dicho, en lugar de trabajar con incidencias acumuladas, trabajamos con prevalencias. Expresa cuántas veces es mayor la prevalencia en personas expuestas en comparación con las personas no expuestas. Y la razón de tasas o razón de densidades de incidencia es lo mismo que el riesgo relativo, pero en lugar de trabajar con incidencias acumuladas, vamos a trabajar con densidades de incidencia. Es el cociente entre la densidad de incidencia en personas expuestas a un factor de riesgo y la densidad de incidencia en personas no expuestas a dicho factor. Expresa cuántas veces más rápidamente ocurre el desenlace en personas expuestas en comparación con las personas no expuestas. Densidad de incidencia en expuestos entre densidad de incidencia no expuestos. Entonces, como hemos visto, lo que sería el riesgo relativo, la razón de prevalencias y la razón de tasas o razón de densidades es más o menos lo mismo, lo que pasa que en lugar de trabajar con incidencias acumuladas, se trabaja con prevalencias o se trabajan con densidades de incidencia. Seguimos. Bueno, ya por último, las medidas de asociación estiman la magnitud de la relación entre la exposición y el evento. Pero para poder estimar el efecto de cierta exposición en las poblaciones, es necesario otro tipo de medidas, que son las medidas de impacto. Estas medidas estiman cuál es la carga de la enfermedad atribuible a ese factor y cuál sería el beneficio de las acciones de salud si las eliminásemos. Es decir, por ejemplo, cuántos cánceres de pulmón nos ahorraríamos si se quitase la exposición al tabaco. Bueno, pues para calcular ese tipo de cosas tenemos lo que se llaman las medidas de impacto. Por una parte tenemos las medidas de impacto de lo que sería factor de riesgo y las medidas de impacto de factor protector. Simplemente vamos a comentar las de factor de riesgo, que quizás son más fáciles de entender, calcular, son simétricas, pero bueno, serían más fáciles de entender.
Pues tendremos el riesgo atribuible en expuestos, el número necesario a tratar, es decir, cuántas personas tienen que dejar de fumar para evitar un cáncer de pulmón. Luego la fracción atribuible o etiológica en expuestos y el riesgo atribuible poblacional y la fracción atribuible poblacional. Lo vamos a dejar aquí, las medidas de impacto no vamos a profundizar más. Igual que en el módulo anterior, la bibliografía que hemos utilizado es el libro de epidemiología aplicada de Joaquín Dirala, muy apropiado para quien quiera profundizar en epidemiología. Entonces, sin más, aquí terminamos este módulo y muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda las podéis plasmar en el foro correspondiente. Muchas gracias y un saludo.